Ya está David con nosotros. Buenos días, bienvenido a la cocina de Ají. Tenemos que vamos a conversar sobre el mecanismo para una mejor rehabilitación. Exactamente. Hablamos de lo que tienes aquí en la mesa. ¿Qué es esto? Exacto. Existen diversos mecanismos para una mejor rehabilitación. Tanto lo que es la orientación de los especialistas, pero también los aditamentos que nos apoyan a poder tener una mejor rehabilitación. Existen diversos tipos de aditamentos conocidos como órtesis. Existen las órtesis que son adecuadas a la persona, las cuales se hacen a través de un molde y se adaptan específicamente a la persona. Pero lo que más se ve son los aditamentos ortésicos de uso común o prefabricados. Y que los venden, por ejemplo, en muchos lugares. Yo lo he visto en farmacias, en lugares donde venden cosas médicas, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo saber cuál es el adecuado para mí? Ese es el detalle. ¿Qué sucede? Muchos de estos aditamentos tienen una función específica, pero muchas personas al momento de tener una lesión, como automedicarse, dicen, yo voy a usar esta porque esta es la que quiero y esta es la que me gusta. Y pasa mucho con personas que están en la cultura deportiva de que running, pádel, y tienen ciertas lesiones y de repente no se la cuidan de una manera adecuada porque dicen, esto ya me pasó antes. O tú lo ves que te dicen que yo uso una rodillera y ¿quién te mandó esa rodillera? Yo mismo. Exactamente. Sí. Entonces no todas las rodilleras cumplen la misma función. Por ejemplo, esta es una rodillera que tiene un soporte de gel y unas barras estabilizadoras. A verla. Esta es ideal para quiénes. Este es un detalle. Las rodilleras van de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, es una rodillera de mayor convección. Eso ayuda para lo que es la dorsiflexión y apoyo a lo que es en la patela o en la rótula. De hecho, esa es una de las que yo utilizo. Bueno, cuando me pasó la lesión recientemente y fue porque yo se la pedí, te da un poquito más de estabilidad a los laterales de los ligamentos. Sin embargo, el doctor me fue muy sincero, no te la sugiero porque puedes perder el músculo del cuádriceps porque ella te apoya muchísimo. Como tú dices, Marcela, creo yo, utilizarla tú mismo, autorrecetarte como simple una rodillera que piensas que no es nada, puede atrofiarte el músculo y hacer que tu recuperación o tu recaída también sea mucho más fuerte. O sea, ellos te tienen que recomendar, el único que me dijo, nada más la voy a utilizar si sales de la casa, cosa que te puedas resbalar o demás, pues estás ahí seguro. Pero te quiero ver caminando sin ningún propósito, que yo regresé sin rodillera y sin nada. Oye, pero mira qué curioso, que las mujeres de hecho a veces he leído, parece mentira como una cosa lleva a la otra, que no deben usar fajas porque son tan apretadas que te lastiman los músculos y no te dejan desarrollar, así como él dice con las férulas. Con esto, quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la órtesis y la férula? Bueno, las férulas son órtesis. Pero las férulas más que nada están orientadas a lo que son las partes distales, los miembros superiores e inferiores. Existen las férulas de mano para antiespásticas, que son para evitar la contractura de lesiones. O también se le llama férula a lo que son los aditamentos tipo AFO, que se utilizan en lo que viene siendo el tobillo, rodilla, pie. Por ejemplo, este tipo de aditamentos que ya vienen hechos desde una empresa que los manufactura de acuerdo a diversas especificaciones, sobre todo las rodillas. Lo más comercial en el mundo de la órtesis y la prótesis, las rodilleras. Porque es lo que los deportistas más utilizan, porque la rodilla maneja diversos ejes del cuerpo y es donde se tolera más impacto al momento de un cambio de movimiento. ¿Qué sucede? Las personas tienen que saber que las rodilleras van de acuerdo al tamaño y la función. Entre más grande la rodillera, mayor es el soporte que brinda la articulación. Entonces, muchas personas a veces tienen lesiones y quieren usar una rodillera pequeña. Y las rodilleras pequeñas solo sirven para procesos inflamatorios, no para darle soporte a una articulación. Y por eso que usted no se tiene que automedicar ni siquiera en estos casos y la persona o el especialista indicado para decirte, oye, vete a la farmacia que venden esto para ti es, en este caso... Sería un médico ortopeda o un médico fisiatra. Ok, un fisiatra. Y muchas veces ellos refieren a especialistas y que, bueno, oriéntate con un fisioterapista especialista en este tipo de deporte. Para lo que viene a ser el gasto muscular. Veo otras cosas que dijiste, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto, aunque no se note, es para los codos, para las lesiones de epicondilitis. ¿De qué? A nivel del codo. Esta articulación, aunque no lo crean, es una articulación bien frágil. Es comercial esto, ¿no? Exacto. No sé si aquí no nos pueden enfocar ahora sí. Es para los codos. Para los codos. ¿Y esto para qué sirve? Muchas veces, muchos deportistas, por ejemplo, que practican el golf o el tenis, tienen ciertas lesiones donde se le inflama la articulación, entonces esto le brinda soporte y ¿A los beisbolistas le podría pasar también? A los beisbolistas también les pasa mucho, sobre todo a los lanzadores. ¿Y la que tenemos allí ejerce la misma función? Esta es una tobillera. ¿Y cuál es la función de la tobillera? Esa tobillera más que nada es para procesos inflamatorios, brinda lo que es el soporte y el colchón a lo que viene siendo el tobillo. De repente que tú te lesionas y se te inflama el tobillo, ¿tú podrías utilizar esto? No cualquier tipo de tobillera. Esto es importante entonces. Porque ¿qué sucede? Muchas veces tenemos lesiones a nivel de tobillo y ¿qué hacemos? Vamos a una farmacia y compramos una tobillera que es una banda elástica. Entonces, esta tobillera solo es para brindar calor a la articulación.
Esta tiene como un Exacto, gelcito. tiene un soporte de gel adentro porque es para brindarle mayor sujeción al área. Estabilidad. Exacto. Porque entre mayor compresión, menos movimiento tiene la articulación. Entonces eso ayuda a que se alivie más rápido. Una pregunta, Ok. ¿existe algún tipo de contraindicación cuando la persona presenta inflamación o es recomendable, aún si tienes inflamación, ponerte este tipo de órtesis? Depende qué tipo de inflamación Es sea. que todo depende Perfecto. también. Todo depende de qué Exacto. depende. Si es una inflamación por un proceso quirúrgico que tiene la articulación o es una inflamación por un mal movimiento que realizó la persona durante un deporte. Ok. Por eso es que es diferente la compresión que tiene cada vez en la articulación. Lo importante aquí es no automedicarse. Exactamente. Hay Porque yo tener creo mucho que la gente como ve esto no es algo que ingerimos, esto no es algo, ¿sabes? Ni una pomada ni nada, es como algo que tú te pones y te quitas. No ve las consecuencias que esto puede tener si de repente lo estás utilizando para un propósito determinado y esa función Claro. de esto es para otra cosa. Exacto. ¿Qué consecuencias podría traer, Es más, por ejemplo? conozco muchos ortesistas, protecistas que hablan mucho de este tema, pero en el área de las plantillas. Las plantillas también son otro tipo de órtesis que se utiliza para lo mira, que yo viene no siendo tenía idea. manejar mejor lo que es la distribución del peso del cuerpo en el área del pie. Una mala alineación, un mal apoyo en una parte del pie desarticula todo lo que es el balance del cuerpo. Oye, Wow. Entonces, un mal apoyo en una plantilla... Una plantilla de esas normales también. Exacto. esas. Si una persona utiliza una plantilla y no necesita esa plantilla para ese proceso que tiene, va a generar un daño en otra área del cuerpo. Oye, pero qué increíble, porque en Estás las generando zapaterías dependencia. tú llegas y ves las plantillas allí puestas y tú las Exacto. compras como te dé la gana. Exacto, muchas veces personas tienen dolores a niveles articulares y dicen, no, cómprate una plantilla, pero no le especifican qué plantilla. Existen unas plantillas que son neutras de reposo, que simplemente es para alivianar la marcha. Claro. Pero si tú tienes de repente una lesión a nivel de un maleolo y necesitas un soporte, digamos una barra transversa en la plantilla, que esa se utiliza mucho en los niños cuando le ponen las botas ortopédicas, una barra Correcto. transversa o el tacón de Thomas, que también se le llama. Y tú necesitas una plantilla con un aditamento de ese tipo y no lo usas porque dices, no, yo cogí esta plantilla que es general que viene a la farmacia, no estás haciendo la rehabilitación que necesitas. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta. Normalmente cuando uno sufre algún tipo de lesión, y lo dijiste hace un momento con las bandas elásticas que son las tobilleras, que son muy comunes, y también lo usamos en las rodillas con unas rodilleras, son elásticas, me dijiste que es para mantener la articulación caliente. Ajá. Explícame un poquito acerca de eso, porque yo he practicado deporte de toda la vida, pero bueno, aquí antiguamente en el deporte no era algo tan avanzado como lo estamos viendo ahora y lo usaba de que para precaución y demás, prevenir algún tipo de otra lesión o mantener rígido el movimiento, pero ahora se sabe que tienes que mantenerlo flexible y es mejor. Cuéntame, ¿qué puedo ganar yo con estas clásicas elásticas o rodilleras o tobilleras que compramos normalmente en las farmacias? Por ejemplo, muchas veces los deportistas tienen lesiones leves. Ok. ¿Qué pasa? El calor en la articulación ayuda para que, no es específicamente que el dolor disminuya, bueno, sí, es que el dolor disminuya, porque al entrarle calor, el músculo empieza a generar mayor esfuerzo. ¿Qué pasa? El frío se utiliza cuando es un proceso inflamatorio. Tú pones frío para detener que el proceso Se sigue aumente. inflamando, claro. El calor es para que el proceso se vaya. Y entonces la inflamación baja porque la sangre es caliente. Al calentar la articulación, la sangre fluye más rápido. Entonces, cuando tú tienes una lesión articular y tú pones calor en la articulación, es para que fluya más rápido la sangre y el Claro. proceso pase más rápido, O sea, que vaya, y el hielo entonces es para evitar que la inflamación aumente. aumente. Entonces, estoy tratando de entender. ¿No? me enredé un poco. Entonces, lo que no va a ayudar eso es para como forzarnos si tenemos una lesión muy leve. Exacto. Para poder seguir entrenando, practicando, jugando. Exacto. Es más, muchas personas Lo cometen el cual te error. puede llevar entonces también a cometer una lesión o tener una lesión mucho más grave. Exacto. Muchas personas a veces tienen lesión y dicen, es que se me inflama la rodilla, voy a ponerme hielo porque me duele. Ok. Ese es un error, porque en verdad en ese momento la rodilla requiere calor, porque el golpe ya pasó. Y yo creo que pecados capitales, hablando de pecados capitales, la gente tiene un spray, que no menciono nombre, que es un spray que adormece el área. Ah, Y sí. los deportistas, muy Cierto. comúnmente, se ponen un montón de spray, siguen jugando y cuando vas a ver hospital. Es que eso pasa generalmente porque es para un alivio inmediato. O como el proceso inflamatorio está surgiendo en ese momento, ponen ese spray para adormecer esta área. Cuando estás en Claro. competencia, sobre todo, y de Exacto. repente estás lesionado y Puedes necesitas hacerte un daño terrible. competir de todas maneras, pero puedes traer consecuencias muy graves a raíz de esto porque está dormido, o sea, no estás sintiendo realmente... Bueno, específicamente no tanto. Ese No, spray no tiene una tanto. función específica. En ese momento que está ocurriendo el proceso inflamatorio, la articulación todavía no se ve en riesgo porque está ocurriendo apenas. Entonces el cuerpo tiende a proteger, entonces se empieza a llenar más rápido de sangre. Claro. Y entonces para proteger esa área afectada. ¿Qué pasa? Que cuando el deportista después de eso no hace la rehabilitación, no se brinda primero el frío para contener la inflamación, después el calor adecuado, Ok. entonces ahí viene la lesión consecuente claro. a ese detalle. No es que en el momento me lastimo, digamos, el tobillo
y si lo sigo forzando, digamos, en un juego de fútbol, 45 minutos más, causa un daño peor. Sí, es que esa lesión, ese spray solo funciona por una cantidad de tiempo. O sea, si hay una lesión grave y pones el spray, el deportista solo tiene una cantidad de tiempo específico para poder cumplir con eso. Claro que sí. Okay. Y eso es muy general en fútbol y en básquetbol bastante. Me interesa que me contaste que esto existe desde el año 1600. Sí, las órtesis existen básicamente desde la época de los corsarios. Y las empezamos a ver con los piratas. Claro. Después lo vimos con los garfios, después lo vimos con los parches en los ojos. Luego, y así, todos esos fueron los principios de lo que viene siendo la órtesis hoy en día. ¿Y cómo saber cuál es la diferencia entre usar esto o las que ya son hechas específicamente para tu lesión, para tu cuerpo, para lo que te está ocurriendo? Bueno, muchas veces las que son hechas a la medida vienen ya cuando son procesos más complicados, patologías. Claro. Por ejemplo, muchas de las férulas o aditamentos que se utilizan para miembro superior, cuando una persona tiene una enfermedad cerebrovascular, tienen que ser hechos a la medida para evitar la contractura y evitar que haya deformaciones. pérdida de movilidad muscular, mantener con el movimiento. ¿Qué pasa cuando muchas personas tienen estas enfermedades? Que llega el proceso espástico. Entonces, para evitar la contractura, se vienen a poner estas férulas para evitar que la articulación se afecte. Y entonces, esa articulación afectada genera coágulos. Esos coágulos generan después otra patología, después y así se va. ¿Cómo qué patologías puede generar? Puede generar paro respiratorio, infarto, y así se va. Por eso es que en esos momentos, cuando una persona tiene una lesión, es bueno ponerle su aparato ortopédico para evitar que contracture. Porque si no, la lesión en la articulación va a continuar. Tema delicado. Mira que yo noto aquí, tú sabes que la Marcela lee en alemán y esas cosas, que esto es una tecnología alemana. ¿Qué pasa con este tipo de órtesis? ¿Son realmente accesibles? Bueno, hablando de precio. El costo específico de este tipo de tecnología sí a veces tiende a ser un poco elevado porque viene con estas especificaciones. Y eso es lo que da miedo. Por ejemplo, estas tienen unos aditamentos de gel. Muchas aditamentos no tienen este tipo de... Claro. Y este tipo de tela es como la que usan los deportistas, que es dry fit, que hace que el sudor no se pega a la piel. Y esa que tienes ahí, esa es más cara todavía la que yo compré, porque la mía no era dry fit, no era nada y salía bastante caro. De hecho, tuya era de las baratitas. No, o sea, que estaba cara, pero baratita. No era nada más, no tenía el sistema dry fit. O sea, no tenía era la sencillita. Era la sencillita y fue cariñosa. Y de hecho los seguros privados no los cubre. Esta parte, sí, no los cubre. Esta parte los seguros no los cubre. Sí, esa es la parte que preguntaba. Y ahí es donde te va a dar duro. Aquí que en Panamá cuesta bastante enfermarse. ¿Qué otras opciones tenemos, digamos, que tengo una lesión y no tengo acceso económicamente hablando a este tipo de órtesis? ¿Cómo hace entonces una persona? ¿Cómo reemplazaría el médico esta órtesis? Bueno, esa parte es bien difícil. ¿Vendaje funcionaría o no? Sí, se utiliza mucho últimamente lo que es el taping, que son las cintas que se utilizan a nivel articular, que más que nada también hacen esa función de lo que es proteger y brindar el calor en el área afectada. ¿Qué hacen los tapings? Bueno, eso lo maneja mucho el área de fisioterapia. Yo no estoy muy metido en el área de fisioterapia, pero a donde he entendido eso maneja mucho lo que es el proceso del tendón. Y fortalecen. Exacto, ¿no? porque ¿qué pasa? El tendón es la unión entre el hueso y el músculo. Entonces, al poner el taping en la línea que recorre el área muscular y el tendón, brinda ese calor y presión en esa área para que entonces el tendón no se contracture y no genere un proceso doloroso. Claro que sí, pero bueno. Importante, si usted está lesionado, si tiene que utilizar alguna de estas cosas, como en todo, no se automedique, requiera la orientación o consulte con un fisiatra, con un ortopeda, porque no vaya a ser que usted, por ahorrarse unos dólares, después tenga consecuencias mucho más graves al utilizar cosas que de repente no son para su lesión determinada. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos. Tu información de contacto. Bueno, pueden localizarme en Instagram, DavidGranPG, de la misma manera en Twitter y en mi teléfono al 62430805.